Muy buenos días, estimada comunidad de Geocit, y muy buenas tardes a quienes se conectan en esta conferencia en otros países. A nombre de Geocit, les doy la más cordial bienvenida a nuestra quinta edición de Geocit Talk. Recordarles, como ya es costumbre, esta y otras de nuestras conferencias las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. El día de hoy quiero presentar al Dr. José Ubeda. Él es licenciado en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Sustentó su tesis en la misma sobre el impacto del cambio climático en los glaciares del Nevado Coropuna. Con la clasificación cum laude, es especialista en geomorfología, cambio climático, dataciones cosmogénicas e investigaciones sobre las interacciones del cambio climático y la criósfera. Actualmente desempeña cargos como profesor de la UCM y está vinculado a diferentes proyectos nacionales e internacionales. Sin más que decir, les dejo con el doctor José Ubeda. Adelante, José, puedes compartir tu pantalla. Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentre cada uno. Lo que voy a presentar a lo largo de esta charla, pues, son los resultados de los proyectos de investigación que hemos desarrollado en Perú desde 2013. En dichos proyectos han participado las instituciones que figuran en la parte inferior de la diapositiva: el INGEMET, la Autoridad Nacional del Agua, el INAIGEM, la Universidad de San Antonio Abad del Cuzco, nuestro grupo de investigación en Geografía Física de Alta Montaña de la Universidad Complutense, la ONG Guías de Espeleología de Montaña. Y bueno, me gustaría empezar expresando el agradecimiento para Susana Vilca y Óscar Bernuy, bajo cuya presidenta en el INGEMET ellos proporcionaron el entorno ideal para desarrollar estas investigaciones entre el año 2013 y el año 2018, cuyos resultados estamos empezando a publicar en revistas científicas a lo largo de 2020. Lo que yo voy a presentar hoy, pues estamos a la espera de completar unos análisis en los laboratorios y bueno, pues serán publicados a lo largo de este año o del siguiente. También me gustaría agradecer por el impulso que nos dieron al ingeniero Lionel Fidel, nuestro jefe en INGEMET, y al doctor José Macharé. Y bueno, estas investigaciones fueron desarrolladas por los proyectos 144-2015, financiado conjuntamente por el FONDECID y el INGEMET, y por el proyecto GEA51, Geomorfología y Cambio Climático, que fue financiado por el INGEMET. Y bueno, pues no podía dejar de referirme también, aunque brevemente, a todas las personas de esas instituciones, que son bastantes personas que han participado a lo largo de estos 5 años de campaña. Y bueno, algunas de esas personas he tenido el placer de encontrarme con ellos en esta presentación de hoy. Muy bien, para hablar sobre el registro glacial del cambio climático en los Andes peruanos, eso lo que viene a expresar esa idea es cómo ha quedado registrado el cambio climático en la evolución de los glaciares de Perú. ¿Cómo podemos conocer cómo ha sido esa evolución? Pues mediante, lo primero que pensaría una persona cualquiera, pues puede ser mediante imágenes satelitales y fotografías aéreas, cierto, pero eso nos permite remontarnos solo hasta mediados del pasado siglo XX. Sin embargo, haciendo un estudio geomorfológico de las formas que ha generado la dinámica glaciar en el pasado, podemos reconstruir cómo ha sido esa evolución en escalas de siglos e incluso de miles o de decenas de miles de años, como vamos a ver hoy. Para entender la investigación, pues bueno, algunas ideas sobre el contexto climático actual de los Andes centrales. Es que, bueno, como están en la zona tropical de la Tierra, una de las características que tiene el clima más importantes es que la amplitud térmica diaria es mayor que la amplitud térmica anual. Es decir, la diferencia entre la temperatura máxima a lo largo del día y la diferencia mínima por la noche es mayor que la diferencia entre las temperaturas observadas en una u en otra época del año. Es como si fuera verano de día e invierno de noche, sobre todo
en las montañas, por encima de los 4 o incluso 5.000 metros de altitud. Luego, por otra parte, la mayor parte de la precipitación anual sucede entre diciembre y abril, durante la estación del verano austral, cuando es verano en Perú, pero que coincide con el invierno boreal, el invierno en el hemisferio norte, cuando es invierno, por ejemplo, en España. Entonces, parece que existe una teleconexión, una relación a larga distancia, en escala anual, entre el enfriamiento boreal, el invierno del hemisferio norte, y la humedad tropical, las precipitaciones que reciben los trópicos. Y bueno, esa teleconexión se manifiesta a través del desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical. ¿Qué es la zona de convergencia intertropical? Pues es esa zona que podemos ver en esta imagen satelital, esa zona más o menos en la mitad está, aquí la vemos desplazada a 5 grados, entre 5 y 10 grados norte, esa banda nubosa que lo que refleja es una intensa actividad de movimientos convectivos de masas de aire húmedo que ascienden, y al ascender esa humedad que está en vapor de agua, pues precipita y genera precipitaciones en forma de agua líquida o de agua sólida o de nieve, dependiendo de la altitud. Aquí podemos ver un modelo de células de la atmósfera de la Tierra, donde podemos ver que tanto al hemisferio norte como al hemisferio sur, pues más o menos la atmósfera, la troposfera, la parte inferior de la atmósfera puede, en sus primeros 10, 15 kilómetros, porque como vemos, esta troposfera es más estrecha, es más estrecha en bajas latitudes, en los polos, y tiene mucho mayor espesor, alcanza mayor altitud, el límite superior de la troposfera, en los trópicos. En este modelo pues podemos ver lo que se conocen como las células de Hadley, que están en latitudes subtropicales, y ya en latitudes más altas, de ambos hemisferios, la célula de Ferrel y las células polares. Las líneas rojas y azules son muy interesantes porque reflejan dentro de cada célula la temperatura del aire, y bueno, podemos ver como en el Ecuador, ahí vemos la zona de convergencia intertropical, que experimenta un desplazamiento anual en un margen de unos 10 grados de latitud, más o menos, hacia el norte o hacia el sur. Pues en este modelo podemos ver cómo la zona de convergencia intertropical resulta de la convergencia de los movimientos convectivos de las células de Hadley boreal y austral. Y es bueno, en ese punto, que como digo oscila un poco hacia el norte y un poco hacia el sur anualmente, parece que influido por el enfriamiento del hemisferio norte, esa zona de convergencia tropical es el fenómeno que controla cuándo suceden las precipitaciones en los Andes, como digo, en estrecha vinculación con la temperatura del hemisferio norte. Bueno, aquí tenemos en un gráfico, tenemos mapas mensuales, modelo raster, que muestran la distribución de la precipitación en la parte septentrional de Norteamérica. Tenemos una escala a la derecha en milímetros o en litros por metro cuadrado. Y pues si vamos al principio de la estación seca en algunos lugares de Perú, como las partes, como la Cordillera Blanca, lugares más húmedos, podría considerarse que ya empieza a llover en octubre o noviembre, dependiendo del año, y vemos como en esos meses pues empiezan a aparecer un poquito de coloración azul, sobre todo en la Amazonía. Y en diciembre, enero, febrero y marzo, pues vemos que claramente ese color azul invade toda la Amazonía al sur del río Amazonas y también la cordillera de los Andes, aunque también, como podemos ver luego, bueno, pues a partir de junio o julio desaparece la precipitación y luego vuelve. Como digo, eso depende de cada año. Y también podemos ver en estas imágenes el efecto de barrera orográfica que ejercen los Andes y que también tiene que ver con que la costa de Perú y el norte de Chile sean una de las regiones más áridas de la Tierra, porque las montañas no dejan de ser una barrera topográfica, orográfica, que se opone al avance de las masas de aire que transportan la humedad desde la Amazonía. Entonces, bueno, aquí podemos ver en un vídeo, podemos ver
esa señal de la precipitación en las zonas tropicales. Los trópicos, como sabemos, están comprendidos entre más o menos 23,5 grados norte y 23,5 grados sur. Y bueno, lo que podemos ver es pues, lo que he explicado antes. Durante el invierno boreal, cuando es invierno en el hemisferio norte, entre diciembre, enero, febrero, marzo, es cuando sucede la mayor parte de la precipitación en la parte septentrional de América. Bueno, entonces tenemos que el enfriamiento boreal, el enfriamiento del hemisferio norte, genera un proceso que son los monzones. Los monzones han sido muy estudiados, fueron estudiados en primer lugar en Asia, son responsables de la precipitación que reciben los Himalayas. Muchas veces cuando escuchamos reportes de expediciones al Himalaya, siempre se refieren a los problemas que conllevan el retraso, el adelanto de las precipitaciones en relación con ese monzón de Asia, pero en este caso nos referimos al monzón de verano de Sudamérica, porque ocurre durante el verano del hemisferio sur, durante el verano austral. Durante ese momento pues, se produce el mayor desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia tropical, aumenta la humedad en los Andes centrales y bueno, pues pensamos que es una de las principales causas que han controlado el avance de los glaciares a lo largo del tiempo. Ahora voy a mostrar, para ver ese contexto climático en escala de miles de años, he representado un cronograma en la parte inferior derecha, donde si vamos al eje de las X, podemos ver que hay una escala en miles de años, cada barra corresponde a 1000 años, por lo tanto es un periodo de los últimos 30.000 años o 30 kiloaños, y en los ejes verticales podemos ver a la izquierda el enfriamiento con respecto al presente de la temperatura de la superficie del mar, que son temperaturas extraídas de análisis de testigos de sedimentos marinos, porque es donde, en el fondo del mar, en el fondo de los océanos profundos, es donde se pueden encontrar las series de sedimentos más largas y menos afectadas por erosión, porque no experimentan apenas procesos de erosión. Entonces, aquí faltaría colocar, no lo he colocado, faltaría colocar una línea negra a la altura del 0 grados que marcaría el promedio de toda la serie, y el resto de valores que comprenden las curvas azul y naranja lo que marcan es el enfriamiento o el calentamiento, las variaciones con respecto a ese promedio, con respecto al promedio de los últimos 1000 años, de la temperatura en el Atlántico Norte. Está sacada de un testigo de sedimentos marinos al oeste de la península ibérica, que he señalado en ese globo terráqueo con el número 1. Con el número 2 está el otro testigo de sedimentos que está en la costa del sur de Chile. Y luego tenemos otro proxy paleoclimático, que en este caso no es indicador de la temperatura global del planeta, sino es un indicador de humedad, que es la presencia de plancton de agua dulce en los sedimentos del lago Titicaca. Actualmente, como podemos ver, en los últimos 5000 años esa curva pues desciende en este caso, el eje con la escala lo tenemos a la derecha del gráfico y va de 0 a 100% de plancton de agua dulce, de porcentaje de plancton de agua dulce en los sedimentos del lago Titicaca. Durante los últimos 5000 años ha estado extinguido el plancton y, bueno, pues el plancton de agua dulce, como su propio nombre indica, es muy sensible a la salinidad, necesita de condiciones dulces, de baja salinidad para vivir. Y bueno, todos los que conocéis el lago Titicaca, pues es un lago muy endorreico, la salida a la red de drenaje por desaguadero pues es muy pequeña en comparación con las dimensiones del lago. Entonces, bueno, pues a lo largo del tiempo ha sido muy sensible y parece que si miramos la curva, pues la curva azul, desde hace unos 23.000 años hasta hace unos 9.000, y luego hasta con su extinción total en 5.000 años antes del presente, pues vemos que hay una expansión del plancton de agua dulce en los sedimentos del lago Titicaca, lo cual es un indicador de mayor humedad durante ese periodo, porque es la precipitación en forma de agua o de nieve, la precipitación directamente caída sobre el lago o sobre todo la red de drenaje
y luego esa humedad transportada por la red fluvial hasta el lago, lo que hizo bajar la salinidad de manera que provocó el aumento de la población de plancton. Otro indicador es la presencia de paleolagos en el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es, hoy en día es un área desértica sin población, donde hay un enorme depósito de sal. A veces, anualmente, pues si es un año con lluvias, pues puede tener un espejo de agua pues, de algunos centímetros. No sé si llegará en algún momento al metro, no creo, pero el caso es que en el pasado, durante los últimos 30.000 años, ha tenido 3 fases. Oiki, Tauca y Coipasa, que han tenido una duración de varios miles de años y durante las cuales pues, el lago pues, llegó a tener incluso 100 o 120 metros de profundidad, incluso más, en el depocentro, en el centro del lago, en el depocentro de la cuenca y en el centro del lago. Esas fases cronológicas durante las cuales había lagos en el altiplano de Bolivia están señalados en este gráfico con esas áreas grises. Entonces empezamos a ver que hay una lógica, que coincidiendo con la presencia de plancton de agua dulce, pues hay paleolagos en el altiplano de Bolivia. También he marcado los eventos fríos del hemisferio norte, que están descritos en la literatura, en el Atlántico Norte, como los eventos Heinrich I, Heinrich II, Heinrich III o el Younger Dryas. También está el evento 8.2K, que es un poco menor. Son eventos fríos que se han dado en el hemisferio norte. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido, en lugar de tomar cronologías de otros trabajos, lo que hemos hecho ha sido buscar esa señal en estas curvas de paleotemperatura y las vemos pues marcadas, pues más o menos el Heinrich II está hace unos 24.000 años, el Heinrich I hace unos 17, 18.000 años, Younger Dryas pues en 11, 12.000 años, y vemos pues que sí que parece que hay una relación entre ese momento en el que hay enfriamientos en el hemisferio norte y la presencia de lagos en el altiplano de Bolivia y la presencia de agua, de plancton de agua dulce en los sedimentos del Titicaca, lo cual son indicadores de humedad. Entonces, además, aquí hemos señalado, finalmente, con esa flecha, lo que señala es el periodo cronológico de duración de lo que se denomina el Last Glacial Maximum, el último máximo glacial, deducido de un indicador que en mi opinión es muy bueno, que es el nivel global de los océanos. Durante el último máximo glacial, cuando la temperatura del planeta es muy baja, hay una parte cualitativamente importante de agua que queda retenida en los lugares donde por altitud o latitud pues el agua puede estar en forma sólida. Actualmente hay grandes glaciares regionales en Groenlandia y en la Antártida y glaciares de montaña en muchos enclaves en la Tierra, algunos grandes como la Cordillera Blanca o el Himalaya, otros más pequeños. Como sabemos, todo eso está actualmente muy afectado por el cambio climático, pero bueno, en aquel momento es cuando sucede esa máxima expansión de los glaciares de montaña entre 29.000 y 19.000 años antes del presente, ese LGM señalado con la flecha negra, y el nivel del mar pues llegó a bajar hasta incluso 150 170 metros en las costas. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver en estos proxies? Pues lo primero, si nos fijamos en la curva naranja que nos muestra la temperatura del hemisferio sur, podemos ver que durante el LGM, el hemisferio norte y el hemisferio sur se mantienen en valores de enfriamiento de 3 y 4 grados con respecto al presente, incluso más, pero además oscilan de diferente manera. Y bueno, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero parece que un factor que influye también en el desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical es el contraste térmico entre los hemisferios, que como vemos es muy marcado. Yo creo que ese contraste térmico tiene que ver, entre otras cosas, con factores geográficos como la diferente distribución de las tierras emergidas en los hemisferios norte y sur. La oceaneidad es mucho mayor en el hemisferio sur y la continentalidad es mucho mayor en el hemisferio norte. Y eso, bueno, pues tiene influencias en los climas regionales muy importantes en las cuales pues no vamos a entrar tampoco en la conferencia de hoy, pero son la razón que explica que, por ejemplo,
sea en el centro de América del Norte o en el centro de Asia o en el centro de la Antártida, en el centro de los continentes donde se alcancen las temperaturas más frías. Porque en la costa, pues los océanos siempre tienen un efecto moderador, tanto de que ocurra un calor excesivo como de que el frío sea muy intenso. Entonces, bueno, vemos que hace 19.000 años el hemisferio sur empieza a calentarse rápidamente. Más o menos hace unos 14, 13.000 años hay un proceso que refleja la curva levemente, que es lo que se denomina el Atlantic Cold Reversal. Tampoco vamos a entrar ahora en ese proceso, que daría para una conferencia entera. Y bueno, lo que sí me interesa más resaltar es que la temperatura del hemisferio norte también empieza a calentarse hace unos 19.000 años, es decir, al final del último máximo glaciar, cuando realmente empiezan a retroceder los glaciares de toda la Tierra. Lo que sucede es que ese retroceso de los glaciares ha estado interrumpido por fases cortas durante las que ha habido episodios de enfriamiento de tan solo 1.000, 2.000 años de duración en el hemisferio norte, que han provocado un desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical y episodios de precipitación que han provocado avances glaciares en los Andes centrales o reavances que, si bien no llegaron a tener la magnitud de los grandes avances del pasado, por eso no borraron las evidencias geomorfológicas, las morrenas, pero fueron dejando esos avances, cada vez fueron de menor intensidad y fueron dejando morrenas en altitudes cada vez más altas de las montañas. Y esos eventos son los que, esas morrenas, vienen a coincidir más o menos con esos eventos Heinrich II, Heinrich I, Younger Díaz, con esos eventos de enfriamiento en el hemisferio norte y sobre todo con los episodios de transgresiones de lagos en el altiplano de Bolivia. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que causa esas interrupciones de 1.000, 2.000 años de clima frío en un contexto total de 20.000 años de calentamiento? Pues lo que sucede es que el norte de América del Norte estaba cubierto por un glaciar regional, como el que hoy en día hay en Groenlandia o en la Antártida, y ese glaciar emitía fragmentos de glaciar, icebergs, fragmentos de glaciar que flotaban en el mar y aportaban sedimentos al fondo del Atlántico Norte. Eso es lo que ha permitido localizar estratigráficamente esos eventos, pero además provocaron un aporte de agua dulce suficientemente importante para interrumpir la circulación termohalina. ¿Qué es la circulación termohalina? Pues en el mapa que hay a la derecha de ese gráfico que muestra cómo es el desprendimiento de icebergs, de icebergs desde el manto de hielo de América del Norte hacia el Atlántico Norte y la deposición de sedimentos, a la derecha podemos ver una flecha, un sistema de una flecha roja y una flecha azul. La flecha roja indica temperaturas cálidas porque son aguas superficiales y con un contenido menor en sal y menos densas. Y la temperatura, la flecha azul indica temperaturas frías y aguas más densas con más contenido en sal. Entonces, bueno, pues es un sistema muy importante por un efecto termorregulador de la temperatura de la Tierra, porque redistribuye el calor de los trópicos hacia las altas latitudes. De manera que cuando se interrumpe, pues se interrumpe esa transferencia de calor y hay un mayor enfriamiento en las altas latitudes. Y bueno, quisiera señalar sobre todo más o menos en la posición de Islandia, es donde actualmente se produce la subducción de la corriente termohalina cálida, porque, bueno, en esa latitud pues adquiere suficiente contenido en sal como para, por densidad, descender hasta el fondo del océano y luego ya pues se distribuye, como veis, a escala planetaria. Y lo que sucede es que cuando ese aporte de agua dulce disminuyó esa cantidad, esa salinidad del agua de mar, pues se rompía en episodios relativamente cortos, de 1.000, 2.000 años de duración, relativamente cortos a escala geológica, pues se producía esa interrupción de la corriente termohalina y sucedían esos episodios fríos. Entonces, bueno, pues como explicaba antes, en este gráfico hemos marcado las señales de los eventos fríos, esos picos negativos de la temperatura de la superficie del mar del hemisferio norte, la curva roja que vemos en el gráfico, lo hemos señalado con líneas verticales negras y pues coinciden con las fases de transgresiones de lagos y con el crecimiento de plancton. Entonces, bueno, todo parece indicar que hay una teleconexión entre el enfriamiento boreal y la humedad tropical, la humedad en los trópicos, la humedad en los Andes de Perú, a través de la zona de convergencia intertropical
y esa teleconexión que, como hemos visto, pues sucede, aunque con menor intensidad anualmente, pues pudo suceder con mayor intensidad en el pasado en escalas de miles de años, de kiloaños. Muy bien. ¿Cómo podemos comprobar esa hipótesis? ¿Existe esa teleconexión? Esa teleconexión que existe entre el enfriamiento del hemisferio norte y la humedad tropical existe también con relación a los avances glaciares. ¿Ha tenido esa influencia? ¿La humedad del clima ha sido capaz de conseguir que los glaciares avancen a pesar del calentamiento del hemisferio sur? Bueno, pues entonces, para comprobar eso, lo que hemos hecho ha sido, hay diversas vías de investigación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido cartografiar las morrenas generadas por los avances de los glaciares en el pasado en 3 áreas representativas de un transecto norte-sur de los Andes centrales, y hemos datado unidades que representan el avance de los glaciares, bloques depositados en morrenas, en la cresta de las morrenas, la parte alta de las morrenas, por los avances de los glaciares en el pasado, y también hemos datado la exposición a la radiación cósmica de lechos rocosos pulidos. El fondo del valle sobre el que circula el glaciar experimenta una serie de procesos de pulimento y erosión que los hacen fácilmente reconocibles, y pues lo que hacemos datando esa exposición a la radiación cósmica es saber cuándo los glaciares se retiraron. Lo veremos más fácilmente con unos gráficos. Aquí podemos ver en un gráfico, pues representa cómo se descompone la radiación cósmica primaria cuando llega a la parte alta de la troposfera, unos 10-15 kilómetros de altura en función de la latitud. Pues las fuentes de radiación cósmica primaria son el viento solar, las explosiones de estrellas supernova, y también hay otras fuentes desconocidas. La atmósfera y el campo geomagnético terrestres descomponen esa radiación cósmica primaria en radiación cósmica secundaria, como podemos ver representado en este gráfico, donde tenemos como referencia el Mont Blanc, el pico más alto de Europa, que está en los Alpes, con 4.800 metros de altitud. Y en consecuencia, pues teniendo en cuenta el espesor de la troposfera y otro hecho, que la radiación cósmica, el espesor de la troposfera, que como he explicado es mayor en los trópicos, y además que la radiación cósmica es mayor en bajas latitudes y altas altitudes, las montañas peruanas son un entorno idóneo para aplicar estos métodos de datación basados en la exposición a la radiación cósmica de la superficie de las rocas. Entonces, bueno, pues también para esta investigación pues hemos definido un cambio climático como el que ocurrió en el pasado, que supone que a través de un enfriamiento del clima y o de un aumento de la inhibición, un aumento de la humedad del clima, que en las partes altas de los Andes todavía hoy en día se produce mayoritariamente en forma de nieve, y eso provoca un avance de los glaciares y la formación de morrenas. En ese dibujo podemos ver cómo la lengua de hielo está avanzando vertiente abajo, impulsada por su propio peso, va arrastrando las rocas que encuentra a su paso, y las incorpora en esos depósitos que forma a su alrededor, constituyendo morrenas. Siempre hago esta analogía para quien no esté familiarizado con estos procesos. Si vamos a la playa y con nuestro pie empujamos la arena, formamos un montículo que rodea el pie. Es el momento en el que el glaciar avanza y genera esas morrenas que vemos en el gráfico, y cuando retiramos el pie, lo que queda es el montículo, son las morrenas que reflejan dónde estaba el pie o cómo llegó a ser el glaciar en el pasado. Entonces, bueno, llega un momento en el que el glaciar alcanza su equilibrio con el clima, con las condiciones climáticas de mayor enfriamiento o mayor inhibición que provocan ese avance glaciar. El glaciar alcanza ese equilibrio con el clima y deposita las morrenas en la posición en la que van a quedar finalmente. Y después, pues dentro de este modelo que explica las fluctuaciones de los glaciares, vendría un cambio climático 2, como el que estamos experimentando ahora, en el cual pues vemos que como consecuencia del calentamiento del clima y o de la reducción de la inhibición, de una disminución de las precipitaciones en forma de nieve, incluso en algunos lugares que esas precipitaciones empiezan a suceder en forma de lluvia, de agua líquida, y entonces lo que hacen es favorecer el derretimiento de los glaciares. Es un factor interesante y por eso son muy interesantes los estudios para determinar cuál es la altura, la altitud de la
isoterma anual de 0 grados de la temperatura del aire. Pero bueno, en definitiva lo que nos importa es que hay un calentamiento del clima y una reducción de las precipitaciones. Y entonces, pues, sucede la deglaciación, se retira la masa de hielo y el lecho sobre el que circula el glaciar queda expuesto a la radiación cósmica. Entonces, para datar avances de los glaciares, recogemos muestras en bloques morrénicos, como podemos ver en este gráfico, en esa superficie, en un bloque que está señalando esa flecha, o también recogemos muestras del lecho rocoso pulido dentro del valle glaciar, es decir, en esta vista lateral estaría detrás de la morrena o delante de la morrena, dependiendo si es cuál de las dos morrenas laterales del valle sean. Bueno, entonces, algunas claves. La radiación cósmica genera cambios geoquímicos en la superficie de las rocas. No vamos a entrar ahora a explicar esos cambios en detalle, pero en este caso lo que hemos utilizado nosotros en la investigación es la producción de isótopos de berilio 10. El recuento de isótopos de berilio 10 permite conocer cuánto tiempo lleva expuesta una superficie a la radiación cósmica. Desde el momento en que en la superficie de un bloque, en lo alto de la morrena o el lecho pulido de un fondo de valle glaciar, quedan expuestos a la radiación cósmica, porque el glaciar deja el bloque en lo alto de la morrena cuando suceden los avances glaciares, o porque el glaciar se retira y el deshielo deja expuesta la vertiente a la radiación cósmica, pues en ese momento empieza a producirse empieza a aumentar la abundancia de ese berilio 10 en las rocas, y midiendo eso es como podemos establecer cronologías. Entonces, la edad de exposición de un bloque morrénico puede datar el avance glaciar que generó la morrena. Aquí podemos ver una de las morrenas laterales más bajas del suroeste del Nevado Hualcán, y podemos, la morrena se ve muy bien en la parte derecha de la fotografía, y en primer término pues vemos un bloque y unos compañeros están recogiendo muestras en la superficie culminante de ese bloque. Más abajo pues podemos ver, cada vez más pequeñas porque están más lejos, podemos ver otros bloques que están situados en la cresta de la morrena. Solo podemos datar bloques que están en la cresta de la morrena, porque si datamos un bloque que está en un lateral, lo que podríamos estar datando es el momento en el que ese bloque rodó vertiente abajo y quedó en esa posición, dejando expuesta a la radiación cósmica pues la superficie que fuera, ¿no? Bueno, y luego la edad de exposición de un lecho rocoso pulido en esta foto, que es también del Nevado Hualcán, y podemos ver vaya abajo pues la laguna de Rajupáquina con las morrenas que la cierran, y las morrenas que hay más abajo, esas morrenas pues las hemos datado en este trabajo. Podemos ver ese lecho rocoso pulido cuya exposición a la radiación cósmica hemos datado en este trabajo. Bueno, las áreas de estudio, para hacer una primera investigación preliminar de los Andes, pues hemos escogido 3 áreas de estudio que se encuentran en 3 áreas representativas de un transepto norte-sur: el Nevado Hualcán a 9 grados de latitud sur, la cordillera de Pariacaca a 12 grados de latitud sur, y el Nevado Chila, o la cordillera de Chila, que está hacia unos 20-30 kilómetros hacia el este del Coropuna a 16 grados de latitud sur. Muy bien, pues la metodología que hemos aplicado pues empieza por hacer cartografías geomorfológicas detalladas que nos permiten identificar dónde recoger muestras de bloques, de superficies de bloques morrénicos, y dónde recoger muestras de lechos rocosos pulidos. Aquí vemos la superficie de un bloque donde hemos practicado con una moladora, pues hemos practicado unos cortes, y con una maza y un cincel pues vamos sacando esas galletas de roca que después, a continuación, procesaremos en el laboratorio. Esto se hizo en los laboratorios del INGEMET. Se hizo primero una preparación mecánica. Lo que hacemos es moler esas rocas y las tamizamos para sacar una fracción entre 0,250 y 1 milímetro, una fracción que permita que las partículas sean suficientemente pequeñas para poder atacarlas y poder llegar a extraer el berilio, pero también lo suficientemente grandes para que el ácido no disuelva por completo esas partículas. Entonces lo que hacemos es, en primer lugar, se hace una separación magnética de la muestra molida, y lo que conseguimos con esa separación magnética es separar todo lo no magnético de la muestra. Lo no magnético son fundamentalmente, la parte no magnética son
feldespatos y cuarzos. Y luego eso lo conseguimos con una separación magnética y luego lo que hacemos es sucesivos ataques con ácidos, lo que hemos representado en estas figuras, que lo que consiguen es eliminar primero los feldespatos. Como sabemos, el cuarzo es el mineral más resistente, y luego además lo que hacen es pulir esos granitos de cuarzo, por eso no pueden ser demasiado pequeños, porque no solamente queremos eliminar todos los feldespatos, sino también pulir la superficie del cuarzo para todas las pequeñas irregularidades que tiene esa superficie, poder eliminarlas y eliminar la posibilidad de que exista berilio 10 de origen atmosférico metido en esas rendijas, ¿no? Del grano. Bueno, pues aquí vemos diferentes imágenes del proceso. Lo que hacemos es, una vez tenemos el cuarzo puro, se vuelve a atacar con ácidos y luego se juega con diferentes procesos y lo que hacemos es precipitar o disolver las muestras para, jugando con las propiedades químicas y con procesos químicos, pues ir eliminando unos y otros elementos hasta que finalmente nos quedamos con el óxido de berilio, que es lo que finalmente se introduce en ese acelerador de partículas que está en Francia, el acelerador Aster del CERECH, y lo que hacemos es pues disparar, se disparan esas partículas a través del acelerador y al final lo que tenemos es, al final de esta máquina, lo que hay es una plancha de hierro, o perdón, una plancha de un material que lo que hace es un recuento de los impactos que recibe de berilio, de óxido de berilio. Bueno, entonces vamos a hacer una interpretación preliminar de los resultados. Aquí tenemos un esquema en el Nevado Volcán que tenemos. Este es el suroeste del Nevado Volcán. En primer lugar hemos aplicado un criterio para clasificar morrenas en función de su mayor o menor altitud y, por lo tanto, mayor o menor antigüedad relativa. Pues hemos hecho una clasificación de morrenas y tenemos un grupo de morrenas M5 que están en un lateral del valle. Esta es la Pampa de Sonqui, que está en el fondo de un valle. Y estas morrenas nos interesaba mucho datarlas porque para imaginarnos el glaciar que depositó esa morrena, tendríamos que imaginarnos toda esta vertiente sin haber sido erosionada todavía por los glaciares y glaciares procedentes de estas cumbres que tendrían otra configuración, la que fuera, pues los glaciares descenderían y generarían esta morrena. Pero han sido la actividad erosiva de los glaciares posterior la que ha generado los avances glaciares de las siguientes fases morrénicas, que son la fase M4, que vemos señalada con ese color azul oscuro, con un color azul más claro las morrenas M3, luego tendríamos otra fase M2 y finalmente una fase M1, que son las morrenas que hay más cerca del frente actual de los glaciares y que incluso en algunos casos, aquí está la laguna 513, en las fotografías aéreas del año 62, la laguna está ocupada por glaciares, así que bueno, el avance de esos glaciares ha tenido que ser hace relativamente poco. Bueno, pues los resultados que hemos obtenido en el grupo de morrenas M5 tenemos 5 muestras y tenemos pues unas edades que van de 131.000 a 61.000 años antes del presente. Lo que significa que la excavación del valle ha sido después de 60.000 años antes del presente. En 60.000 años es posible que se excave un valle así. Aunque también yo creo que como consecuencia de que ha transcurrido mucho tiempo, algunos bloques de estas morrenas que hemos datado algunas superficies pueden haber sido erosionadas y eso rebaja las edades de exposición. Sin embargo, hay 2 edades que coinciden exactamente en 122.000 años y bueno, yo lo que creo que está datando esta fase es una glaciación hace un poquito más de 100.000 años, 100, 110.000, 120.000 años, que es justo antes del último ciclo glacial. Justo antes del último ciclo glacial. Posteriormente, tenemos las morrenas del LGM temprano, del Last Glacial Maximum temprano. Cronológicamente, estas morrenas nos han dado edades entre 32 y 24.000 años antes del presente. Tenemos 6 edades pendientes todavía en el laboratorio CERECH para mejorar la resolución de nuestros resultados. Y esta fase pues, viene a corresponder, por tanto, con ese momento en el que hay un último máximo glacial mundial, hace entre 26.000 y 19.000 años antes del presente, según indica el descenso global de los océanos, pero diferentes trabajos, que no voy a explicar ahora, pues ya vienen
mostrando cómo, al igual que en otras partes del mundo, antes de ese último máximo glacial hubo dos consecuencias, dos conclusiones suelen alcanzar estos trabajos, o la interpretación global de todo el conocimiento científico, y es que el último máximo glacial, por una parte, se adelantó. Hace 30.000 años parece que la Antártida ya estaba en máxima expansión, también Groenlandia, y también glaciares de montaña de muchas montañas de la Tierra, como por ejemplo aquí en Hualcán. Y luego también pues, que hay máximos avances glaciares antes de ese último máximo glacial, marcado por ese pico de descenso del nivel de los océanos. Pero bueno, aquí tendríamos estas morrenas M4, que serían del LGM. Luego tenemos, coincidiendo con el evento Heinrich I y el lago Tauca, hace entre 17 y 15.000 años antes del presente, el momento de mayor humedad, cuando ese lago tuvo 120 metros de profundidad en el centro del lago, más o menos en el Salar de Uyuni, y ese lago llegaba desde donde actualmente está el lago Titicaca hasta el sur del Salar de Uyuni. Era un lago gigantesco, enorme, qué bonito. Debía ser entonces el altiplano de hoy en día, que es precioso, pero imaginad ese lago tan enorme rodeado por montañas y todas ellas con los glaciares en máxima expansión. Bueno, luego, por tanto, tenemos esa fase de un avance glaciar que, como vemos, pues ya tiene menor espesor, como indica la altura de las morrenas, pues que ocurre pues hace 17-15.000 años, coincide con el evento Heinrich I y también con lo que se llama Older Dryas en Europa. Luego tenemos las morrenas M2, han resultado, tienen edades menores de 15.000 años, hay un error ahí, son edades de entre 15.000 y 12.000 años, edades que vienen a corresponder con el Younger Dryas y con el último paleolago que hubo en el altiplano boliviano, el paleolago Coipasa. Luego, pues lo que observamos es que no hemos encontrado más morrenas entre la fase M2 y la fase M1, aunque la fase M1 es muy compleja y pudiera tener, como veis ahí, pues hay varios eventos en la fase 1 y puede que los más antiguos pues tengan varios miles de años de antigüedad. El caso es que hemos recogido muestras de lechos rocosos pulidos por encima de la fase M1 en la laguna Rajupáquina, esta que tenemos aquí, y a un lateral de la laguna 513, y lo que sabemos es que hace 1.000, 2.000 años los glaciares parece que estaban en posiciones próximas a las actuales y bueno, pues hemos datado de esa manera pues hasta dónde ha llegado la deglaciación durante el Holoceno, que ha sido incluso un poquito mayor que lo que tenemos hoy en día. Y luego lo que sucede en la pequeña edad del hielo, que es el último evento global frío reconocido globalmente en toda la Tierra, pues es que los glaciares volvieron a avanzar y depositaron esas morrenas. Tenemos de momento 8 muestras, hay otras muestras en el laboratorio, y las edades pues son de unos 400 o 600 años antes del presente, es decir, coincidiendo con la pequeña edad del hielo en los Andes centrales, que otros trabajos de Jomeli, Solomina o Rabatel, pues han datado pues, más o menos con diferentes fases en los siglos XIII, XIV, XV de nuestra era, incluso prolongando esa máxima expansión, esa última expansión de los glaciares, más o menos hasta finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Como recuerdo, pues las fotografías aéreas del año 62 muestran los glaciares todavía rellenando la laguna 513, muy cerca de las morrenas actuales. Así que, bueno, pues más o menos en este área de estudio, pues tenemos que sí que hemos podido encontrar esa correlación entre los eventos fríos del hemisferio norte y los eventos de avances glaciares en los Andes centrales. En la cordillera de Pariacacá tenemos también 5 fases de morrenas. Entonces tenemos una fase M5 muy grande, con morrenas en la parte baja del valle, una fase M4 en la parte media del valle, luego una fase M2, M3, todo eso hemos encontrado un registro muy rico y abundante que todavía es necesario mejorar la cartografía y el registro de muestras para comprender qué ha sucedido aquí. Tenemos luego finalmente también las morrenas M1 que vendrían a ser pues, las que corresponden a ese último avance de los glaciares. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues en primer lugar, sorpresa, resulta que ese máximo avance de los glaciares ocurre hace entre 30 y 50.000 años del presente. Por tanto, coincide con esas dataciones que en otros lugares de la Tierra, hay varios trabajos de recopilación
publicados, de recopilación de diferentes lugares del mundo, revisiones, y bueno, pues muestran que aquí el último avance de los glaciares ocurrió en ese máximo glaciar anterior al último máximo glaciar. Son avances glaciares, por otra parte, contemporáneos a paleolagos en el altiplano boliviano más antiguos que hace 30.000 años, que no están representados en el gráfico que mostré antes, pero hay paleolagos de esas cronologías. Y todavía tenemos 35 edades en el laboratorio, porque aquí, como digo, pues fijaros en esos, lo que está marcando las líneas son las crestas, la parte alta de las morrenas, y como veréis, pues hay muchas fases. Hay un registro muy interesante ahí por datar, y todavía pues tenemos 35 edades pendientes en el laboratorio, y espero que a lo largo de sucesivos proyectos podamos trabajar más, porque aquí tenemos 3 edades de lechos rocosos pulidos que marcan en con diferentes lugares pues la deglaciación del valle, pero la sorpresa es que las muestras más antiguas están en la parte alta y las muestras más recientes en la parte baja del valle. Eso pensamos que puede tener que ver con procesos de que los lechos rocosos hayan estado enterrados por sedimentos, con lo cual lo que estaríamos datando es en el momento en el que el lecho rocoso pulido dejó de estar cubierto por sedimentos, o también puede tener que ver con otro hecho que hemos visto en Hualcán, y es que los glaciares, cuando reavanzan después de un máximo avance, lo hacen mediante reavances que tienen menor espesor. Entonces, desde ese punto de vista, lo que podríamos estar datando es que estos avances glaciares que datan los lechos rocosos pulidos más recientes, pues también son más bajos y pueden estar datando glaciares con menor espesor. Bueno, eso está pendiente de investigar en el futuro. Luego tenemos una evidencia todavía muy pobre, con muy pocas muestras, con 6 muestras, que nos da edades Younger-Dryas, coincidentes con el paleolago Coipasa y con la última fase en la pampa de Sonquil, Hualcán. Tenemos esas fases M2, M3, pero como digo, tanto para esas fases como para la fase M4 todavía tenemos ahí como para tratar, yo creo que todavía 50 o 100 muestras, y podemos sacar una información muy interesante en un lugar, además, que diferentes autores han señalado que es un hueco dentro del mapa general de trabajos de este tipo en los Andes centrales. Era muy necesario ese trabajo de la cordillera Pariacaca por su ubicación geográfica con respecto a otros lugares como la Cordillera Blanca, montañas del Cuzco o montañas del sur de Bolivia. Bueno, y finalmente, pues las morrenas M1 vuelven a dar edades de la pequeña edad del hielo, con lo cual, bueno, pues aquí finalmente, pues yo creo que ese máximo avance que vemos tan antiguo tiene que ver con que las montañas son muy pequeñas. La propia erosión por los glaciares, intensa erosión de las montañas, ha ido generando esos típicos picos esculpidos por todos lados por los glaciares que se denominan en geomorfología horns, como el Matterhorn en los Andes, y que, bueno, el pico Pariacacá es un horn clarísimo, y en realidad las cumbres de estas montañas son como una alineación de horns, y bueno, pues eso no deja de generar áreas de cumbres que tienen menor capacidad de producir hielo, porque las topografías adecuadas son escasas. Entonces puede que tenga que ver con eso, que los glaciares, los avances más recientes han estado restringidos a la parte alta del valle. Luego, finalmente, otro caso interesante en Chile, es un área al sur de Perú, con materiales volcánicos, y los materiales en la Cordillera Blanca son granitos, en sentido amplio, y en la cordillera Pariacaca tenemos una mezcla de granitos, rocas sedimentarias y material volcánico. Aquí tenemos material volcánico, pero además hay otra característica muy importante, y es que la cumbre más alta de las montañas tiene 5.400 metros, es más baja que las anteriores. Entonces, bueno, aquí tenemos morrenas M3, otro grupo de morrenas M2, y no tenemos morrenas de la pequeña edad del hielo porque, como digo, pues las cumbres están a 5.400 metros de altitud. Entonces están muy bajas. Y las morrenas M4 y M5, pues si existieron, estarían más abajo de este valle, pero lo que tenemos más abajo pues, es el Valle de los Volcanes, y seguramente habrían sido erosionadas, aunque hay un pequeño depósito que tenemos ahí el equipo en discusión, si pueden ser unas morrenas, y tenemos que ir en el futuro a investigarlo. Bueno, las edades que tenemos aquí, pues bueno, aquí hemos tenido diversos problemas que ahora mostraré, pero que también nos han dado importante información científica. Las edades M3 volverían a ser coincidentes con el Paleolago Tauca hace 17-15.000 años, y con el Heinrich I en el hemisferio norte. Luego tenemos las morrenas M2, tenemos 9 bloques con edades
entre 13 y 11.000 años, que son Younger Dryas, coincidentes con el lago Coipasa y también con sus correspondientes fases que hemos visto en el Vado Hualcán. Sin embargo, aquí lo que tenemos son 15 edades inesperadas con edades muy recientes de 6.000, 7.000, 8.000 años. Y aquí tuvimos el acierto de recoger 3 muestras de lechos rocosos pulidos, que en la literatura científica apenas se encuentran este tipo de muestras. No hay tantas como de bloques, pero a nosotros nos gusta mucho recoger esas muestras y en este trabajo han sido fundamentales, porque marcan con muchísima claridad la deglaciación de estas montañas, la completa desaparición de los glaciares hace 11 o 10.000 años. Estas edades coinciden con otros trabajos, por ejemplo en el Coropuna, y bueno, hace 11.000 años, como vemos, el frente de los glaciares estaba muy cerca del área de cumbres, con lo cual pues, se deduce que hace 10, 9.000 años los glaciares desaparecieron de aquí. Y sobre todo, estas edades inesperadas tan recientes, lo que están datando es cuando esos bloques que hemos datado, aunque los hemos encontrado en la parte alta de las morrenas, hemos encontrado esas morrenas muy erosionadas y lo que estamos datando es cuando la erosión ha sacado esos bloques que estaban dentro de la morrena, los han sacado a la superficie. Entonces podemos datar el momento en el que los glaciares ya no existían aquí y se generalizaron los procesos periglaciares, que hoy en día, como consecuencia también del cambio climático, son ciclos asociados a la frecuencia de los ciclos diarios de congelación y deshielo, y hoy en día no son tan frecuentes como lo fueron en el pasado, pero son ciclos que generan glaciares rocosos, como los que hay aquí en este valle de aquí, y bueno, que hay otros colegas del INEGEN que están estudiando, incluso nosotros hemos hecho algunas dataciones preliminares de esos glaciares rocosos y constituyen un tema para investigar en el futuro. Muy bien, entonces, pues algunas conclusiones sobre la presentación. Hemos realizado 100 dataciones cosmogénicas de berilio 10 de superficies de bloques morrénicos para ver avances de glaciares y de lechos rocosos pulidos para medir el retroceso de los glaciares en 3 áreas de estudio de la cordillera occidental de los Andes centrales. En Hualcán, la correlación de las edades glaciales y proxies paleoclimáticos sugiere una teleconexión entre el enfriamiento del hemisferio norte y la humedad tropical y avances glaciares, una teleconexión que seguramente se haya manifestado a través de un mayor desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical, o que ese desplazamiento fue más permanente en el tiempo o fue más intenso. Aquí vemos unos cronogramas para las 3 áreas, los he preparado, donde podemos ver de abajo a arriba en miles de años antes del presente, y con 2 escalas para poder incluir todos los datos, pues tenemos esos puntos azules señalan edades de avances glaciares de bloques morrénicos, los puntos amarillos señales de lechos rocosos pulidos, y esos puntos negros lo que marcan son outliers o edades pues que por las razones que sean pues no han dado unos resultados coherentes con los otros y que se explican por fenómenos como la erosión de la morrena o de la superficie del lecho del bloque morrénico que ha sido mostrado, que son factores que, como he explicado, reducen la edad, o también pueden tener que ver con la erosión de lechos rocosos pulidos. Bueno, en definitiva, también para entender estos gráficos tenemos que ver esos, lo que se llaman bigotes, los cuadraditos, tienen 2 líneas, arriba y abajo, que lo que nos está marcando es el intervalo de error que dan esas muestras. Y bueno, pues las vemos bastante bien agrupadas en las morrenas M5, M4, M3, M2 y M1. En Pariacacá, pues la gran sorpresa ha sido encontrar esa fase de máxima expansión glaciar temprana hace casi 50.000 años, y un registro continuo pendiente de datar que está constituido por todo aquello que hay menor de 30.000 años y que está en la parte media del valle y que sin duda debe constituir el objetivo de nuestras investigaciones futuras. Por ejemplo, para ver las interrelaciones a escala de miles de años entre el fenómeno ENSO y los avances glaciares. Y luego, pues en Chile, lo que hemos visto ha sido, bueno, pues que las edades nos marcan la interpretación de las edades, procesos periglaciares de erosión, marcando una deglaciación tardía y rápida que sucedió tal vez en solo 5.000 años y culminó hace 11, 10.000 años solo, antes del presente. Esa erosión glaciar que está marcada por todos estos outliers que hay aquí, pues da lugar a la aparición de los procesos periglaciares, que se caracterizan por la alternancia de ciclos de congelación y deshielo, y básicamente destruyen morrenas
y construyen glaciares rocosos. Los glaciares rocosos son un fenómeno puramente periglacial que consiste en que la gelifracción desprende fragmentos de roca de las paredes y luego esas masas de roca forman masas de roca con hielo intersticial que se deslizan vertiente abajo impulsadas por su propio peso, pero no hay que confundirlo con glaciares, ni siquiera con glaciares cubiertos de roca. Bueno, muchas gracias y quedo a la espera de posibles preguntas. Muchas gracias, José, por la interesante exposición y por los amplios conocimientos que nos das. Tenemos preguntas. El ingeniero Ronald Concha te va a hacer directamente su pregunta. Por favor, adelante, Ronald. Hola, José. Bueno, efectivamente, estos últimos años hemos trabajado de manera permanente en la investigación de los glaciares y paleoglaciares en las montañas. Y una pregunta recurrente que me gustaría discutirla ahora, un poquito para ampliar esto, es ¿cómo se comportarían los glaciares y paleoglaciares de la cordillera oriental de los Andes? ¿Cómo sería la respuesta frente a estas variaciones climáticas? Bueno, es una pregunta muy interesante y que hemos discutido otras veces. He abierto Google Earth. ¿Me confirmáis, por favor, si se puede ver? Sí, se puede ver. Vale, bueno, todavía se está cargando, pero lo que voy a señalar, bueno, simplemente la cordillera negra es una cordillera más baja que la cordillera blanca. De igual manera que hemos visto en el Nevado Chila cómo los glaciares desaparecieron antes porque las montañas eran más bajas, lo mismo debe haber ocurrido en la Cordillera Negra, porque como tú sabes, y ya hemos realizado cartografías de geomorfología glaciar en la Cordillera Negra, sin embargo no hay glaciares hoy en día, pero sí hay geomorfología glaciar. Podemos ver por ahí, bueno, hay lagos glaciares, morrenas, son de glaciares pequeños, y es muy interesante y constituye, como sabes, uno de nuestros próximos objetivos, datar esos pequeños avances, morfológicamente son pequeños en la Cordillera Negra, pero son muy interesantes porque esos avances pequeños en la Cordillera Negra deberían corresponder con los mayores avances en la Cordillera Blanca. Es decir, cuando la altitud de la línea de equilibrio, que no hemos explicado hoy, pero cuando las condiciones climáticas permiten que los glaciares alcancen en altitud su máxima expansión, es decir, que desciendan más abajo de las montañas, es cuando los glaciares han podido establecerse y generar algunos pequeños paleoglaciares en la Cordillera Negra. No sé si tienes algo más que añadir. Tampoco quería entrar muy en detalle, ¿no? No, está muy bien. Más bien hay que dar cabida a otras preguntas que se están dando. Gonzalo, ¿puedes leerlas, por favor? Claro, muy bien, gracias, José. Esta pregunta viene del señor Omar Antonio Guerrero. Nos dice, excelente trabajo. Me pregunto si hicieron valoraciones de neotectónica de fallamiento activo en las zonas de estudio. Es una pregunta interesantísima porque todavía no hemos hecho valoraciones de neotectónica, pero con los datos que tenemos se pueden hacer investigaciones de neotectónica que espero hacer con nuestros colegas que trabajan en neotectónica en el INGEMET. Porque estoy buscando, a ver un momento, porque en la zona de estudio de Hualcán, que seguramente la persona que pregunta y otras personas que están en esta sala, a las que aprovecho la ocasión de saludar, conocen bien, pues las fallas en la Cordillera Blanca están muy bien marcadas y tenemos, por ejemplo, la morrena M3, está muy bien cortada por morrenas, va uno allí al campo y lo ve. Yo, de hecho, aprendí ese fenómeno de la influencia de las fallas y la tectónica en las morrenas, lo aprendí yendo con mis compañeros geólogos peruanos. Ahora yo también soy peruano, que conste, tengo mi DNI. Lo aprendí yendo con ellos al campo y es un tema muy interesante que hemos visto sobre todo aquí, en la Cordillera Blanca. Entonces, bueno, pues queda pendiente. Invito a la persona que ha preguntado si quiere a que colaboremos en el futuro en ese tipo de investigaciones. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Luis Ramírez, estudiante de la Universidad de Caldas en Colombia. Él quisiera saber en dónde se realizan las dataciones cosmogénicas
¿Y qué costos aproximados tienen? ¿Qué dificultades existen en las dataciones en campo si se trata de rocas volcánicas? Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Espero que me ayudes a irme formulando otra vez las preguntas, porque como son varias, Muy bien. lo primero que me gustaría señalar es que precisamente ayer vi un artículo de Colombia que me gustó mucho, porque es un artículo sobre la evolución de los glaciares en el Pico Bolívar, en la cordillera Nevada de Santa Marta, donde estuve hace muchos años, y aquella visita pues me hizo ir a la universidad a estudiar geografía y bueno, pues en definitiva me llevó luego a Perú. Las dataciones más o menos tienen un costo, más o menos, eso depende de los acuerdos que realice uno con el laboratorio, porque no es un laboratorio comercial que cobre una cantidad de dinero, sino que hay que hablar con los investigadores de allí, plantear un proyecto. Y entonces lo que se paga son los gastos de los reactivos del laboratorio, más o menos costaría unos 500, 600 euros o 1.000 euros, los he llegado a ver en laboratorios ya más comerciales, costaría cada datación. Pero para eso es necesario llevar el cuarzo de las muestras al laboratorio. Previamente hay que hacer todo ese trabajo de molido, ese trabajo que hemos visto antes, de moler, tamizar y hacer la separación magnética de las muestras. ¿Qué dificultades hay? Pues la primera y más importante es hacer una buena cartografía, una buena interpretación geomorfológica del área de estudio, como está hecha aquí. Esto es una vista que me ha permitido mostrar todas las dataciones en un PowerPoint, porque el área es grande, pero en un sistema de información geográfica tenemos esas morrenas muy bien datadas, hay disponibilidad de imágenes incluso en Google Earth donde se pueden ver bien los bloques y se puede hacer un buen trabajo preliminar. Otra dificultad, lo que nos encontremos cuando vayamos al área de estudio. Los bloques morrénicos tienen que estar en la cresta de las morrenas y tenemos que saber confirmar que ese bloque está en la cresta de esa morrena y la superficie que mostramos que está en la misma posición que cuando el glaciar depositó el bloque, porque puede haber experimentado vuelcos en el mismo lugar o puede haber caído vertiente abajo de la morrena. Todo eso necesita una interpretación geomorfológica buena. También las muestras pueden estar afectadas por erosión de las superficies. Tenemos que saber reconocer las formas que hay en la superficie de las rocas para saber si está erosionada y luego evaluar ese punto, porque si se produce una acumulación de cosmonucleidos en la superficie, pero luego la erosión resta cosmonucleidos, por eso nos dan edades más recientes. O también si la erosión lo que hace no es erosionar la superficie del bloque, sino erosionar la morena y sacar el bloque fuera, como hemos visto antes en Chile. Entonces, esas son las dificultades con respecto a los lechos rocosos pulidos, que animo a datar, porque una evidencia más rica de esos lechos rocosos pulidos estaría muy bien, pero también corre un riesgo, y es que tienes que estar seguro que esos lechos rocosos pulidos no han estado cubiertos por sedimentos. En este área de Chile, lo que hay son unas lavas muy erosionadas y esas lavas tienen a lo mejor un desnivel de 10-20 metros con respecto al entorno. Entonces, por eso hemos podido deducir que no habían estado cubiertas por sedimentos, porque no hay otras evidencias geomorfológicas que demuestren los procesos de erosión que habrían podido dejar al descubierto esos depósitos. ¿Qué más preguntas había? Yo creo que has respondido todas, excepto en dónde se realizan las dataciones cosmogénicas, el lugar. Las dataciones cosmogénicas hay 2, 3, 4 laboratorios en el mundo. Nosotros, después de haber tenido varias experiencias, nos gusta mucho la relación que tenemos con el laboratorio CERECH, que está en Francia. Es este laboratorio que se puede ver su logotipo en la presentación. Y si se escribe CERECH en Internet, se puede encontrar mucha información sobre el laboratorio, formas de contacto y, bueno, para contactar con esos investigadores. Y yo, bueno, pues nosotros, el equipo que trabajamos en Perú, pues estaríamos encantados de colaborar también con otros colegas de otros países de Sudamérica y de hecho animo este proyecto, no sé si lo he explicado, bueno, no lo he explicado directamente, pero sí está implícito en los agradecimientos del principio. Ha sido un proyecto 100% peruano, desarrollado por peruanos y con financiación peruana, lo cual ha supuesto también, hemos sido bastante pioneros y cualquiera que haya trabajado para el Estado lo conoce. Pero creo que es una tarea que hay que hacer para promocionar que las instituciones públicas de Perú hagan ciencia,
porque es algo que necesita el futuro de Perú, más actualmente en las circunstancias que estamos viviendo. Muy bien, José. Continuando con las preguntas. Oscar Vilca pregunta y comenta: José, gracias por la presentación. Según los estudios realizados o la bibliografía consultada, ¿cuál es la altitud más baja que alcanzaron los glaciares en el Perú? Pues es una pregunta muy interesante, Óscar. Es lo que tiene cuando das una charla de estas, parece que eres un ordenador que tiene registrado todos los datos con un sistema de información geográfica integrado en un chip en mi cerebro, y efectivamente lo tengo. Bueno, perdón por la broma, pero mira, en el Coropuna hemos encontrado morrenas en el sur del Coropuna descendiendo hasta 3.600 metros de altitud. En realidad, en otras montañas, a lo mejor alguno de los participantes que han ido conmigo a las montañas y han cartografiado muchos glaciares de Perú, tenemos prevista próximamente, vamos a ver si puede ser para el Bicentenario, tener cartografiados todos los glaciares de Perú hasta la pequeña edad del hielo. Pero hemos encontrado morrenas, por ejemplo, en Huaytapallana, en la Cordillera Blanca, lugares más húmedos, que descienden también hasta unos 3.600, creo, metros. No sé si a lo mejor en algún lugar bajan un poco menos, pero para eso también hay que tener en cuenta que no solamente importa la altitud de la montaña, sino también, y el Coropuna es un caso muy, muy emblemático, la latitud de la montaña, porque la aridez aumenta hacia el sur y la aridez eleva la ELA de los glaciares, es decir, hace que los glaciares desciendan hasta menor altitud. Si el clima es más árido, la humedad alimenta menos la fábrica glaciar y los glaciares, hay menos cantidad de masa glaciar que descienda vertiente abajo y alcance altitudes más bajas, pero en el Coropuna, por ejemplo, que está en una región más árida, sin embargo, actualmente hay unos 45 kilómetros cuadrados de glaciar. Y en el pasado, en mi tesis, pues me salió una cartografía que eran como 500 kilómetros cuadrados de glaciares, con superficies tan grandes y sobre todo tan planas, porque el Coropuna, si vamos a escalarlo, no nos va a parecer plano, pero topográficamente es bastante plano. Y entonces, pues es una superficie muy favorable para que se acumule mucha nieve, se transforme en hielo y genere mucha cantidad de hielo que descienda por las vertientes, y como las vertientes son empinadas, alcanza esos 3.600 metros de altitud. En otras montañas, no sé si Óscar puede hacer algún comentario o algo así, en esas montañas de la frontera de Cuzco y Bolivia que estamos interesados en investigar juntos, ahí no sé a qué altura lleguen, pero ese sería un lugar idóneo para encontrar morrenas muy bajas, porque está muy, muy al oeste. Muy al este, perdón. José, disculpa, tengo un comentario al respecto. Adelante. Ya, justamente a hablar de altitudes de morrenas en el sur de Perú, por ejemplo en el Coropuna, como has mencionado, y en la frontera Cusco-Bolivia, está dominado fundamentalmente por una meseta, ¿no? Muy alta. Entonces, yéndonos a otros ambientes geomorfológicos regionales, es decir, cañones más profundos, como por ejemplo el Valle del Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, a la altura más o menos de la ciudad de Ollantaytambo, existe una morrena que llega hasta el fondo del valle del río Vilcanota, que más o menos está a 2.700 o 2.800 metros. Entonces, esto es una condicionante geomorfológica regional que hace que los glaciares en el pasado hayan tenido que fluir hacia cañones más profundos. Esa es digamos que la morrena que al menos yo conozco que está a altitudes mucho más bajas. Es muy interesante lo que cuentas, porque además de condicionante geomorfológica, sería una combinación con otros condicionantes, como por ejemplo el climático, porque Cuzco es una zona que colinda ya con la Amazonía, con el área fuente de la precipitación, y es una zona muy húmeda. Antes de seguir con ese tema, nos hemos olvidado de una pregunta de nuestro colega de Colombia, y es ¿qué dificultades tienen las rocas volcánicas? Porque me imagino que quiere datar alguno de esos magníficos volcanes que hay en Colombia. Las rocas volcánicas, el método más cómodo para datar es utilizar berilio 10, pero para utilizar berilio 10 necesitamos que haya cuarzo en las rocas. Entonces, en las rocas volcánicas normalmente no hay cuarzo. En las cordilleras de Chila, que es una zona volcánica, ahí tuvimos muchísimos problemas. Voy a poner la imagen. Esto es una zona volcánica. De hecho, estos son volcanes, estos son lavas erosionadas por los glaciares. Los umbrales pulidos que hemos datado son lavas volcánicas. Pero aquí lo que pasa es que había
esto nos llamó mucho la atención porque hay cuarzo, pero porque debe ser cuarzo que está asimilado por el magma cuando intruía la roca caja, asimilaba ese cuarzo, porque en el laboratorio ha sido muy difícil separar el cuarzo de las rocas magnéticas. Como he explicado, en la separación magnética de las rocas separamos los cuarzos y los feldespatos, pero resulta que aquí el cuarzo estaba pegado con las demás rocas y yo lo deduje pero creo que es una explicación muy, muy buena o bastante plausible, que sea cuarzo incorporado por el proceso de intrusión magmática antes de que el magma o durante el proceso en el que el magma se intruye y se almacena en los reservorios, en las cámaras magmáticas antes de la erupción. Ahí uno de los procesos de diferenciación magmática, como sabemos, es la incorporación de fragmentos de la roca caja. Hay otros procesos de diferenciación magmática, pero eso es uno de ellos. Y entonces las rocas volcánicas, dependiendo del contexto, puede que tengan cuarzo, pero si lo tienen también va a ser un problema porque nos costó mucho, ¿no? Éramos incapaces de separar ese cuarzo. Y por eso, bueno, pues hemos tenido esos problemas. En lugares donde no hay cuarzo, lo que se utilizan son otros isótopos, por ejemplo, el cloro 36, lo hemos utilizado en un trabajo que hemos publicado que se puede encontrar del Coropuna, escribiendo en Google Coropuna Geoscience, Geosciences, se puede encontrar ese trabajo que es de dataciones con cloro en rocas volcánicas. Ahora vamos a sacar otro trabajo de ese mismo volcán del Coropuna. Y luego también pues un colega, Bromley, ha trabajado también en el Coropuna con helio 3 o Blard. Otros colegas franceses han trabajado en el Uturuncu y en el Tunupa. En Bolivia han trabajado con helio 3 también. Entonces, el problema es ese, el encontrar o no cuarzo y si no, pues aplicar otros métodos. Más preguntas. Muy bien, José, muchas gracias por las respuestas. Tenemos más preguntas y esta pregunta va de José Checa. Nos dice, gracias y felicitaciones, doctor José, con la información retrospectiva que nos ha dado. Nos va a permitir tener información prospectiva, con la cual la gran pregunta es, en promedio, ¿hasta cuándo tendremos glaciares en las cordilleras del Perú, considerando que los tiempos geológicos son amplios? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Estaba buscando un gráfico para responder la pregunta. Y me he perdido de ventana. A ver. Bueno, esa pregunta... Estoy compartiendo pantalla, pero no encuentro la ventana. Esa pregunta es muy interesante. Lo que tiene que ver el hecho de que exista un glaciar en una montaña es que exista zona de acumulación del glaciar. Entonces, mira, lo voy a intentar mostrar con esta imagen. Aquí tenemos una montaña que tiene 5.400 metros de altitud. Si imaginamos este valle que está hoy en día ocupado por lavas volcánicas erosionadas, las vemos ahí, las veis, ¿no? Son como unas lengüitas marrones. Si imaginamos que esos son glaciares, la línea de equilibrio separaría una parte alta, que es la zona de acumulación, donde los procesos favorecen la acumulación de nieve, porque cae la nieve, porque la nieve cae en forma de avalanchas o porque es redistribuida por el viento o por la suma de esos procesos. En definitiva, favorecen la acumulación de nieve y su transformación en hielo. Y en la parte por debajo de esa línea de equilibrio glaciar estaría la zona de ablación, donde predominan los procesos que favorecen la pérdida de masa glaciar, que son fundamentalmente pues, la fusión y la sublimación del hielo. Entonces, esa ELA, esa altitud de la línea de equilibrio, depende de la temperatura y la precipitación. Y dependiendo de si el cambio climático favorece mayor frío y o mayor humedad, o menor frío y o menor humedad, esa línea de equilibrio se desplaza vertiente abajo de la montaña y los glaciares avanzan más, o se desplaza vertiente arriba de la montaña y los glaciares retroceden. Y cuando esa línea de equilibrio sobrepasa la altura de la montaña, resulta que todo el glaciar sería una zona de ablación y en el plazo de tiempo que el clima necesite para fundir toda esa masa de hielo, desaparecería el glaciar. Entonces es la relación entre esa altitud de la línea de equilibrio, ELA, equilibrium line altitud en inglés, y la altura de las montañas es lo que define que los glaciares vayan a desaparecer
o no. Entonces, en el futuro en Perú, pues lo que tenemos diversos trabajos en proceso para ver ese fenómeno. Lo que tenemos que hacer es calcular las elas en diferentes lugares y ver, pues, intentar pronosticar cómo va a comportarse esa altitud de la línea de equilibrio en las montañas. Pero tiene que ver también si en ese artículo del Coropuna lo que se evalúa es por qué en el Coropuna los glaciares han retrocedido después, la deglaciación ha sido más tardía, y es porque el Coropuna es una montaña que tiene 6.300 metros de altitud, 6.377, y gran parte del área de cumbres plana está por encima de los 6.000 metros, de esa planicie entre comillas. Entonces, y hoy en día tiene 45 kilómetros cuadrados, es decir, es un área muy alta, muy grande, muy llana y sobre todo muy alta. Pero dependiendo de la interrelación entre esos factores, topografía, altitud, latitud también, porque los glaciares se conservan mejor hacia el norte de Perú, porque son zonas más húmedas. Dependiendo de todos esos factores, los glaciares desaparecerán antes de unas montañas y después de otras. Y sobre todo, no es que vayan a desaparecer de repente de una montaña, sino que en muchos lugares, como el Coropuna, donde hoy en día está toda la montaña cubierta por glaciares, llegará un momento en el que los glaciares ocupen solamente unos valles de la montaña en orientaciones más favorables, que en esa latitud son orientaciones sur, por ejemplo. No sé si podemos mejorar la explicación con más preguntas o no sé, hacer un conversatorio. Bueno, José, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas que van a ser respondidas, van a ser enviadas a ti para que puedas responderlas por chat privado, no hay ningún problema. Ahora queremos agradecer mucho tu participación y tu tiempo en esta exposición que nos has dado. Muchas gracias por todo. Y recordarles a todos nuestros participantes que la siguiente semana tendremos la presencia del especialista Álvaro Soruco con la presentación de aplicaciones de fotogrametría terrestre en fenómenos de carácter dinámico. Álvaro Soruco es docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UMSA, Instituto de Geología y del Medio Ambiente, IGEMA. Agradecemos a todos su participación. Muchas gracias, José, y nos vemos el siguiente fin de semana. Muchísimas gracias a todos por su atención y su interés. Cuídense.